acerca del trazo de las redes de flujo. Esquemáticamente, aquí tenemos una presa y aguas arriba, pues es la reserva de agua, ¿no?, que nos da de pronto un tirante y el nivel de agua. Y aguas abajo tenemos que este fluido está atravesando este estrato y tiene una salida en el pie de la presa. Lo primero que hay que desarrollar, como se dice en el paso 1, son los límites de contorno, es decir, por aquellos lugares donde el agua definitivamente no va a pasar. Y en este caso, pues consideramos que por la presa no va a pasar agua, es totalmente impermeable. Y tenemos un suelo en la parte inferior que tampoco permite el flujo, como puede ser una arcilla. Entonces, estos límites van a indicarnos que el flujo solo va a pasar entre estos dos, la presa y el suelo, que podría ser un suelo arcilloso. En tanto, pues vamos a plantear cómo es que pasa el flujo y cómo determinar el caudal. Entonces, lo primero, los límites. Si nosotros desarrollamos nuestro modelo, como en este caso, el límite también podría ser la misma, el mismo contenedor que tenemos, porque no va a permitir que el flujo salga hacia los costados. Bien, ok, entonces todo lo que esté aquí hacia atrás, pues va a pasar por aquí. Vamos a, en el segundo paso, vamos a establecer bien dónde se va a dar la red de flujo. Para que se dé la red de flujo, para nosotros poder dibujar la red de flujo, siempre debe tener dos características: que contenga suelo más agua. El suelo donde se va a generar la línea de corriente y el agua que es la que la va a atravesar. Entonces, en todo este espacio, pues vamos a tener agua y suelo. También lo tenemos aguas arriba, pero aquí ya la red de flujo prácticamente, ¿no? Todo lo que está aquí en la parte posterior va a pasar por este simulado canalcito. Vamos a decir que esta es una tubería, no, tres tuberías, bien, por donde va a ir pasando el agua desde el punto aguas arriba hacia el punto aguas abajo. Entonces, todo lo que está aquí atrás va a pasar por esta sección hacia aguas abajo. Ok, entonces ya tenemos nuestro límite de contorno, la zona de la red de flujo, que es el suelo más el agua, y luego vamos a dibujar las líneas de corriente. Entre el espacio que nosotros tenemos, que ya sabemos que se va a generar el movimiento del agua, vamos a dividirlo en espacios iguales. Si esta es toda la longitud, vamos a dividirlo en este caso 3. En general lo podemos dividir en 4, en 5, en 6. También eso va a depender de cada uno de ustedes. Al final el caudal va a salir aproximadamente el mismo, ¿ok? Pero hay que buscar de que esta división pues nos facilite el cálculo y represente también el fluido, el movimiento del fluido. Podríamos hacer 4, sí, podemos hacer 4 también, pero a lo mejor se complica más para dibujarlo. Tenemos que, en el dibujo, como vamos a ver en el siguiente paso, generar estos círculos entre esta malla. Entonces, primero dibujamos la red de flujo. Aproximadamente desde el punto superior, donde tenemos aquí el nivel, de pronto un tirante de agua y un nivel de agua acá, y vamos a considerar que el flujo también es constante. Para que el flujo sea constante en esta zona, este tirante debe permanecer constante, porque si cambiamos el tirante, las velocidades
o va a ir cambiando el tirante en el tiempo, las velocidades también van a ir cambiando. Es similar a cuando ustedes en suelos utilizaban en el ensayo de filtración, ¿no? Con carga constante y con carga variable para determinar el coeficiente. K. Bien, entonces, pero en este caso pues lo estamos desarrollando, ¿no? Ya no con una sección cilíndrica, sino con de pronto aquí una presa que tiene que atravesar el flujo y esta presa en su sección puede tener una configuración pues diferente, ¿no? O irregular. Ok, entonces esquematizamos el paso del agua, en este caso lo dividimos entre tres y observamos la red de flujo. La primera red de flujo va a ser en este punto de intersección entre la presa y el agua, en este puntito de acá. Y va a recorrer, como bordear toda la presa hasta esta gotita de agua imaginaria va a salir aquí, punto, en el pie de la presa, justamente en la intersección aquí, donde nos dice que el, la altura pues es de 6 metros. Y vamos a desarrollar entonces recorridos paralelos a, este primer recorrido. Entonces tenemos esta primera línea de color celeste. Y vamos a desarrollar la siguiente línea aproximando, ¿no? Como que dividiendo este espacio entre tres y saliendo hacia la parte exterior. Entonces salimos hacia la parte exterior y nuevamente hacia al pie de la presa. Ok, de esta manera entonces vamos a tener una aproximación de cómo se mueve el agua. Esto se hace en realidad de manera intuitiva, ¿no? De manera intuitiva, aproximadamente cómo va a ser el recorrido del agua. Y también podemos decir que vamos dividiendo el espacio que tenemos en una zona de seguridad, ¿no? Que en este caso son estos dos límites, dividiéndolos como en partes iguales, en este caso entre tres. Bien, luego que dibujamos nuestras líneas de corriente, vamos a dibujar las líneas equipotenciales. Una línea equipotencial es aquella que me dice que en toda esta línea el potencial de energía es el mismo. En otras palabras, si colocáramos aquí un piezómetro, entonces el piezómetro me marcaría la misma altura. Vamos a suponer que aquí coloco un piezómetro. Este piezómetro va a tener la misma altura en todo el recorrido hasta el final. Entonces toda esta línea va a tener la misma altura. De igual manera, si yo voy a la siguiente, pues este potencial, bueno, será más pequeñito porque pierde energía, y también tendrá la misma energía. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Bien, entonces son las líneas de corriente y las líneas equipotenciales. Estas líneas equipotenciales también podríamos sí, hacer una similitud como las curvas de nivel que van desde un punto mayor hasta un punto menor y que se intersectan con las líneas de corriente en un ángulo de 45, de 90 grados. Entonces, ahí vamos a suponer un cubito y aproximadamente tenemos que hacer que esta intersección entre la línea de corriente y la línea equipotencial sea un ángulo de 90 grados. Bien, entonces con eso nos podemos guiar también.
Y podemos también imaginar como en las curvas de nivel, cuando dibujábamos de pronto nuestros límites de nuestra cuenca, decíamos de que imaginábamos una gotita de agua que iba discurriendo por las curvas de nivel y esta siempre tenía que formar un ángulo de 90 grados. De igual manera, esta línea de corriente debe formar un ángulo de 90 grados con esta línea equipotencial. Ok, en tanto, si es que forman estos ángulos de 90 grados o aproximadamente 90 grados, se van a ir formando, o vamos a tratar de que estas formen, estas circunferencias. Bien, las circunferencias. Y probablemente en los bordes ya estas circunferencias sean un poco más ovaladas, pero siempre tratando de insertar una forma, ¿no?, circular. Ok, con eso hemos dibujado las líneas de corriente y las líneas equipotenciales. ¿Para qué nos sirve dibujar las líneas de corriente y las líneas equipotenciales? Ello nos ayuda a determinar el caudal que pasa por esta sección. Este caudal que pasa por la sección está dada por el coeficiente K, coeficiente de conductividad hidráulica K, el valor de H, que viene a ser la diferencia de, en este caso, 10 y 6 metros, la carga que pierde, que vendría a ser 4 metros, y que es lo que me está permitiendo que el agua fluya también. Porque si estuvieran en el mismo nivel, probablemente se mantenga pues estático, ¿no? El sistema. Y esto no me permite también el movimiento del flujo del agua. NF, que vienen a ser la cantidad de cuadraditos que yo he colocado en la línea equipotencial, en este caso pues son 3, en las que yo lo he dividido, y N sub D, que viene a ser la cantidad de cuadraditos también en las que se ha dividido la línea de corriente, que vienen a ser a lo largo de la línea de corriente, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, con la representación en esta ecuación de estos datos voy a obtener un caudal. Pero este caudal, como lo estoy analizando en un solo plano, en este corte, pues me va a salir metros cuadrados por segundo. Bien, para yo determinar el caudal, metros cúbicos por segundo, debo conocer cuánto es la sección o el largo de mi presa. Bien, ¿qué va a ser esta longitud? Entonces allí, al multiplicar ya por el ancho de la presa, yo puedo conseguir el caudal en metros cúbicos por segundo. Bien, para su proyecto, entonces es necesario conocer este valor de K, ¿no? Podemos desarrollar o conocer este valor de K en el laboratorio haciendo el ensayo de permeabilidad con el permeámetro, o también, ¿no?, como lo hemos desarrollado en campo, que también pues es válido, ¿no? El mismo proceso hasta conseguir que esa constante o ese valor sea una constante, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos métodos. Si ya conocemos cuál es el tipo de suelo que vamos a utilizar aquí, podemos compararlo también con el que vamos a obtener. Bien, lo cierto es que este valor de K hay que determinarlo antes de desarrollar a lo mejor el ensayo. Pueden utilizar no necesariamente de pronto un suelo,
puede ser también un material que les permita a ustedes mantener constante toda la sección con las mismas características, ¿no? El tema es conseguir este valor. Y bueno, el resto de datos ustedes lo van a obtener en su gráfico, como puede ser en este caso. Pero hay que validar ese caudal que obtenemos con el, el planteamiento de nuestro modelo. Bien. Voy a colocar aquí en pantalla completa. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos aquí una carga y siempre aquí en el modelito siempre vamos a ver o a observar dónde está el tirante mayor, que es el que está generando el flujo, ¿no? La energía potencial, en otras palabras. Entonces, en este caso, pues lo vamos a tener en este lado, ¿verdad? En tanto, pues eh, las flechitas, el flujo, será en este sentido. Ya sabemos de pronto cómo está fluyendo el agua. En el ejemplo de la presa, pues será a la inversa, ¿no? Bien, tenemos acá entonces que nos dice que hay un nivel de terreno aquí en la parte superior. El nivel de terreno, tenemos aquí un espacio del, de la sección del terreno, en el primer estrato, de pronto que no está saturado, bien, y el nivel freático pues empieza metros abajo del nivel del terreno. Aquí está el nivel freático en donde el suelo ya está saturado. Con esta carga constante de este nivel freático, se genera, el agua va buscando, como dicen, su camino y va a ir atravesando, siempre determinando cuáles son los límites, ¿no? En este caso, pues tenemos este sistema, que cual puede ser de pronto su sistema, una zona con vidrio, plástico, arcilla compactada, que no permite el paso del agua. Aquí puede ser un bloque de pronto de concreto, ¿no? O simplemente una lámina de plástico, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Ok, entonces el agua va a buscar su camino, no puede salir por los límites que ya hemos indicado, así es que se genera en este suelo imaginario estos tubos, que pueden ser más pequeños, que pueden ser más grandes. Ok, entonces, como decíamos, en este espacio lo dividimos aproximadamente entre 3, puede ser entre 4, y vamos a ir siempre tratando de que esta línea divida el ancho por el que pasa en la misma distancia. Bien, cuando se hace más pequeñito, pues esta distancia también se dividirá en 3 zonas más pequeñitas. Luego sale a una zona más ancha y el espacio se dividirá en 3 partes, pero más anchas. Y está saliendo hacia este, este otro lado, ¿no? Que vendría a ser nuestra izquierda. Y lo mismo desarrollamos con la tercera línea. Y que va a tener de igual manera su salida hacia el lado izquierdo. Luego de ello, dibujamos las líneas equipotenciales. Y para ello, imaginamos círculos, bien, en donde puedan, y es más, los podemos dibujar, pues, no, a mano, de tal forma de que sean tangentes en los bordes. Tal vez este círculo no está tan tangente, bien, y ahí que lo he dibujado un poco apresurado para la clase de hoy. Pero tratamos de que sean lo más tangentes a los 4 lados, ¿no? Que quede así como en la imagen que veíamos aquí.
Bien, entonces allí dibujamos ya lo tenemos el círculo, dibujamos la línea equipotencial. Y así vamos avanzando, siempre considerando que en las intersecciones se formen ángulos de 90 grados. Bien, aquí ya empieza a generarse una curva, entonces también aquí va a ir cambiando la configuración de la línea equipotencial. Bien, siempre tratando de imaginar los círculos. Bien, lo podemos de pronto. Este proceso en realidad es un proceso de ir probando, ¿no? De ir borrando. Y hay que tener lápiz y su borrador. Porque poco a poco vamos a ir mejorando, ¿no? Unos tres o cuatro, de pronto, si tenemos borrones, vamos a ir mejorando la red de flujo. ¿Bien? Para que estos círculos se vayan encajando dentro de la red. Observemos que los círculos pueden ir cambiando de tamaño, bien, a lo largo de, y en los bordes pues se hacen un poco más ovalados. Muy bien, teniendo entonces esta red de flujo, que no todos lo vamos a hacer igual, obviamente, planteamos entonces allí la salida. Y aquí en la salida tenemos que termina el suelo en esta zona donde justo está acabando la flechita, y luego se está acumulando agua. Bien, se está acumulando agua. Y aquí termina la red de flujo. Empieza acá y termina acá. Porque solo en este espacio que está de color blanco, pues tenemos suelo y agua. Bien, aquí en la parte superior no se da la red de flujo porque no hay agua, solo hay suelo. Y en esta otra parte tampoco se da la red de flujo porque solo hay agua y no hay suelo, ¿no? Entonces, aquí está faltando el agua y aquí está faltando el suelo. Entonces, la red de flujo solamente se daría en esta sección. Conocemos también, ¿no? Aquí será el nuevo nivel freático, porque en esta zona ya tenemos un tirante de agua, que puede ser de pronto un lago, un río, un manantial. Y tenemos además la diferencia entre el nivel freático, digamos aguas arriba, y el nivel freático, aguas abajo, que está dado por los 2 metros que tenemos hasta el nivel freático superior y desde el nivel de agua hasta el fondo, que son 4 metros. Entonces tenemos una diferencia de carga de 6 metros, ¿no? O 2 metros hasta el nivel de agua. Muy bien. En tanto, entonces, ahora, si conocemos el coeficiente hidráulico, ¿no? En este caso, vamos a suponer un valor, 2.5 por 10 a la menos 5. Acá será metros por segundo. Vamos a insertarle sus unidades. Acá tenemos una caída hasta este punto del nivel de agua de 2 metros. Tenemos el número de espacios en los que hemos dividido horizontalmente, que son 3, y el número de cuadradillos que nos ha salido, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ahora reemplazamos en nuestra ecuación. Reemplazamos el coeficiente K, la caída, que en este caso es 2 metros, y el número de espacios, que son 3, entre 9, y ya obtenemos el caudal que pasa por esta sección. Si queremos, como repetíamos, este valor está dado en metros cuadrados por segundo, pero si nosotros tenemos el ancho del estanque, de pronto que se está haciendo este ensayo, entonces vamos a poder determinar el caudal, ¿no? Entonces, si tenemos aquí
de pronto las dimensiones de esta longitud, lo multiplicamos por la longitud y ya tendríamos el caudal en metros cúbicos por segundo. Y para nuestro ensayo, pues nosotros necesitamos demostrar que este caudal que hemos obtenido es igual al caudal que realmente está pasando. Por lo tanto, necesitamos desarrollar un modelo similar a este. Bien, en donde, de igual manera, aquí tenemos una configuración de lo que acabamos de desarrollar como cálculo. Esquematizamos lo que está sucediendo en nuestro sistema y dibujamos nuestras líneas de corriente, dibujamos nuestras líneas equipotenciales, reemplazamos los valores en nuestra ecuación conociendo el valor de K y vamos a obtener entonces nuestro caudal. Este caudal por el ancho ya decíamos que nos da en metros cúbicos por segundo y en nuestro modelo pues tenemos que hacer algo similar a escala, ¿no? Es muy importante que tanto el dibujo, que este dibujo que está, digamos, esquemáticamente, esté dibujado a escala, ¿bien? De tal manera de poder representar este modelo. Entonces, ambos pues tienen que estar relacionados en una escala. Aquí tenemos entonces la carga en la parte superior, atraviesa este estrato, en este caso es un estrato de color blanco, y nos permite el flujo que está tomando color, ¿no? Y que, bueno, en este caso va a ir avanzando, estas redes de flujo van a ir avanzando hasta la salida, ¿no? El punto aguas abajo. Luego que se terminen de generar, obviamente las que están más cerca a la representación de la presa van a salir mucho más rápido porque son líneas más cortas que las que están en los bordes, que va a demorar un poco más en desarrollar su configuración. En la parte inferior se está tomando aquí mediante esta saliza, esta boquilla, la salida del agua en este recipiente para determinar el volumen y el tiempo en el que se llena. El volumen y el tiempo en el que se llena, pues debe ser el mismo que el caudal que hemos obtenido mediante la ecuación. En esta salida puede ser una boquilla, puede ser un vertedor, puede ser una salida simplemente, ¿verdad? En la que nos permita determinar el caudal. Muy bien, entonces eso es un poquito más para explicar acerca del trabajo, ¿no? Entonces, comparar este modelo con los cálculos matemáticos que se van a establecer dentro del modelo. Entonces, el material que nosotros utilicemos aquí, ¿no? Debemos de determinarlo, primero determinar inicialmente su coeficiente K. Ustedes ven el método para determinar ese valor. Pueden hacerlo mediante la prueba de infiltración con el cilindro, ¿no? Que colocábamos en el laboratorio, colocábamos nuestro material allí y luego hacíamos pasar pues el agua y determinábamos el coeficiente K. Bien, hasta allí sería este trabajo. ¿Tienen alguna consulta? Pueden agregarle también en el trabajo, de pronto si ustedes desean, los piezómetros para determinar que la línea equipotencial, de pronto en esta línea, ¿no? Que está en la parte inferior, la subida del agua es
dentro de este piezómetro, de este tubito, es la misma. ¿Mm? Bueno, ya eso va a depender de ustedes, ¿no? De cómo desarrollen su trabajo. Bien, ¿alguna consulta? Ingeniera, buenos días. ¿De este trabajo vamos a hacer informe también? Sí, también van a desarrollar su informe. Es Es grupal, grupal, ¿verdad? sí, es grupal. ¿Hasta cuándo tenemos, ingeniero, para presentarlo? Todos los trabajos tienen una semana. Tratemos de desarrollarlo en toda la semana para que no se les acumule los trabajos al final, ¿sí? Ingeniera, buenos días. Una pregunta. Sí, adelante. Ingeniera, para el coeficiente de permeabilidad, por ejemplo, mencionó que se podía hacer lo que ya habíamos hecho en el campo, ¿no? Se refiere al método digo, a la infiltración, ¿no? Claro, ajá, sí, sí. ¿Y cómo lo haríamos para un tipo de suelo que de nuestro estudio o el tipo de suelo que escojamos? El tipo de suelo que ustedes escojan, vamos a suponer que es una arena cualquiera, ¿ok? Ah, Entonces, esta configuración, ustedes la van a desarrollar, pueden colocarla, así que es lo más simple de pronto, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes desarrollaban su ensayo de infiltración en campo, ¿qué es lo que hacían? Determinaban lo que caía de agua, ¿verdad? Vamos a suponer que es este pedacito. Vamos a suponer que, a ver, allí sí se ve la imagen, ¿no? Todavía. Porque ahí está. Y entonces acá tienen su suelo. Eh, Vamos a suponer que este suelo todo se va a saturar. Entonces, solamente está su material, ¿ok? Solo su material. Ahí está. Esto no existe, es una linita nada más. Mm, Voy a sacarla. Entonces, primero tengo que hacer que ustedes saben que al principio, cuando no esté con agua, ¿qué va a suceder? La velocidad va a ser mayor, ¿verdad? Entonces voy a empezar a saturar primero mi suelo. Y luego aquí voy a tener una salida que va a estar un punto más bajo. Entonces aquí si hay que colocarle de pronto, vamos a suponer allí, ¿no? Para que el agua pueda salir en la sección, para que no sea tan complejo. Bueno, en algunos casos lo han hecho con un baldecito que tiene su cañito. Hay unos baldes que tienen su cañito y que me permite, pues, de pronto salir por esa sección, ¿no? En el cañito mismo ya tiene su salida para poder determinar el caudal. Bueno, lo quiero hacer así porque también pueden hacer aquí como un vertedorcito y no necesariamente un caño, ¿no? De salida, sino que puede ser en esta sección una especie de vertedor. Voy a dibujarlo mejor. Obviamente es como un cortecito. Aquí hago un vertedor, puede ser un vertedor triangular que se utiliza para caudales pequeños, que vendría a ser esta plaquita de acá. Y que me va a permitir que el agua salga solamente por este vertedor. Bien, entonces el tirante seguramente pues no llegará hasta la parte superior. También sabemos que el caudal que ingresa es el caudal de salida. Entonces, por ahí también podemos calcular de pronto el caudal que yo estoy ingresando acá de manera constante, ¿no? Para obtener el caudal. Eh, ok, entonces, en nuestro ensayo, primero lo que hacíamos, ¿no? Es determinar de pronto los tirantes. Entonces, aquí está nuestro suelo, hago como el ensayo de campo, le coloco aquí el agua y voy viendo en el tiempo, tomando mis datos, cómo va bajando el tirante. Y recuerden que lo hacíamos hasta que esta velocidad sea constante. Entonces vamos a seguir colocando agua probablemente
hasta que todo el suelo se sature. Cuando el suelo ya está saturado, esta velocidad de caída va a empezar a ser constante. Y ahí yo ya puedo determinar el coeficiente de permeabilidad, el coeficiente K. Entonces, yo puedo hacerlo también aquí, ¿no? Voy a tener mis datos de la altura del tirante y el tiempo. Entonces voy a poder utilizar los métodos que ya hemos visto, desarrollado. Esto solamente para determinar el coeficiente K. Ya cuando quiero determinar o evaluar esta ecuación, entonces yo ya tengo esta configuración en la salida de este vertedor para medir el caudal, ¿no? Y ya pasar a la segunda etapa de la evaluación. No sé si me deje entender por allí. Entonces pueden utilizar su mismo equipo como un permeámetro o como lo hacían en suelos, ¿verdad? Donde tienen un cilindro. Aquí hay un cilindro. Tenemos aquí la carga de agua, ¿verdad? Que viene por acá. Tenemos la plaquita ahí de porosa. Tenemos nuestro estrato en el centro. Otro cilindrito. Está pronto allí. Y luego el agua va saliendo por acá, por la parte inferior, y se va acumulando en un recipiente, ¿no? Entonces, así es más o menos el permeámetro. Disculpen las limitaciones del dibujo. Entonces, aquí yo puedo conseguir también este valor de K, ¿no? Colocar ahí mi material y determinar mi valor de K. Hay que tener cuidado de que el material esté en la misma configuración aquí que aquí en mi, en mi modelo, porque recuerden que si se compacta el material, entonces la permeabilidad pues cambia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello nada más. Y por eso les comentaba que pueden utilizar otro material, aunque no sea un suelo, en el que ustedes puedan de pronto que puede ser de pronto establecer de que no se va a compactar, ¿no? Pueden ser bolitas de algo, no lo sé. Ujú, en este momento no se me ocurre algo, pero hasta canicas podrían ser, ¿no? De tal forma de que ustedes puedan también observar. Entonces, que se observen las redes de flujo como aquí, ¿no? Aquí. Más o menos estas de acá, no sé si han visto en eh, cuando colocan las flores, ¿no? Y le colocan un sustrato allí de piedritas blancas, es más o menos de este tamaño, más o menos de 5 milímetros aproximadamente. Entonces, para que se pueda observar, ¿no? Y así, bueno, materiales hay distintos en los que ustedes pueden utilizar. Lo cierto es de que sea una configuración también que les permita que pase el agua, ¿bien? No le vayan a colocar arcilla aquí porque el agua, pues ya saben ustedes que se va a demorar mucho tiempo en pasar. Entonces hay que controlar también el material. Por eso aquí en la práctica se pedía, ¿no? Dos tipos de acuífero. Sin embargo, pues les estoy solicitando solamente un tipo de acuífero y, bueno, un solo material. Y también podemos decir qué tipo si es que fuera un acuífero, qué tipo de acuífero sería. En este caso, ¿no? Como tenemos dos zonas bueno, mejor lo dejo para ustedes, para que ustedes indiquen el tipo de acuífero. Ayer hemos visto los tipos de acuífero, es parte también del ensayo, ¿no? De indicar qué tipos de acuífero tenemos. O están ustedes planteando. Mm, bueno, no sé si me deja entender un poquito con ese ejemplo. Entonces pueden desarrollarlo así o pueden utilizar también el mismo método que usaron en clase, en campo. Bien. Tratemos de utilizar también el líquido que esté con algún color de pronto para poder
observar, porque el agua en el suelo, pues también, sí, y bien es cierto, el suelo cambia su color con el agua, pero no es muy notorio, ¿no? Para de pronto evidenciar las redes de flujo, como lo podemos hacer aquí en este caso. Pueden investigar también por allí qué materiales serían los adecuados para poder evidenciarlos, evidenciar la red de flujo. Ok, ¿alguna pregunta? Está medio raro mi vertedor. Ingeniera, yo tengo una consulta. Ujú. En realidad lo que vamos a hacer en campo es hallar el coeficiente de permeabilidad y luego se puede decir que luego se hace el cálculo matemático, el modelo ya, es decir, ya no en campo, solamente en campo el coeficiente de permeabilidad, ¿no? Sí, el coeficiente de permeabilidad en campo o bueno, en el laboratorio, si es que ustedes quieren utilizar el permeámetro. Y a partir de ello hacemos el modelo matemático. Exacto. Que vendría a ser el uso de La este ecuación, cuadro. claro. Ujú. Ya, ingeniera, gracias. Y luego en el modelito ya determinan de que este caudal pues es el mismo que el que pasa, ya aforando el plano. Ujú. Ya, ingeniera, gracias. Bien, ok, ok. Bien. Entonces terminamos con esta primera parte. Bien, vamos a dejar de compartir entonces y vamos a pasar, voy a cerrar porque pronto hablábamos también de ubicar las zonas de cabecera y analizar cómo ha cambiado el uso de suelo en nuestra cuenca. Entonces, para ello, pues tenemos información nosotros en el Perú o podemos también utilizar información secundaria de alguna página, satélites, ¿no? Que tenemos para la información. Y con respecto al tipo de suelo, de pronto pues es un poco más información que nosotros podemos obtener del Estado. Entonces, eh, por ejemplo, podemos utilizar el SIGRIT del CENEPRED, bien, donde tenemos toda la información en realidad de todos los mapas de todos los sectores del Perú, ¿no? Porque se analiza pues un tema de riesgo. La limitación de pronto es la escala y para lugares de pronto zonas pequeñas pues ya se pierde la información. Por eso es ahí nuestro trabajo nuevamente para desarrollar ya a una menor escala o mayor escala las zonas de riesgo puntuales, ¿no? Para de pronto construir un muro de contención o desarrollar diferentes actividades que puedan trabajar este tema de riesgos y incrementar la resiliencia en estas zonas. Bien, acá tienen ustedes el enlace. Yo las dos diapositivas les voy a compartir con su delegado. Y lo primero que hay que hacer, si es que no lo han utilizado antes el SIGRID, o de pronto si ya lo utilizaron, porque en geología lo utilizamos mucho, ¿no? Si es que no fuera el caso, pues generamos nuestro usuario. Entonces aquí está acceder al visor, accedemos al visor de mapas. Para ello hay que ingresar nuestro correo electrónico, generarnos una contraseña y luego vamos a tener esta presentación, ¿no? Vamos a tener la versión que siempre se va actualizando en realidad, ¿no? De pronto no es igualita en este momento a la presentación, pero va a ser algo muy, muy parecido. Bueno, va a indicar su usuario en la parte superior y ya tienen su visor de mapas. En estos mapas tienen diferentes tipos de mapas, desde la geología, tipos de suelos, la cartografía. Y yo en este caso, bueno, lo utilicé, en realidad lo preparé para otro curso, pero la información está allí, es la misma. Entonces,
tenemos la cartografía de los riesgos y peligros y las zonas de inundación. Y lo más importante, que podemos descargar o podemos subir también un shape para recortar el área que nos interesa analizar. Bien, podemos analizar una ciudad, un pueblo en crecimiento, los riesgos que hay en ellos, de pronto en una tesis que quieran desarrollar, pues bajan su información. Y en este caso, pues pueden ser va a ser el suelo básicamente, ¿no? Para las zonas de recarga. Entonces, de aquí podrían descargar, no les digo de que es la única fuente, hay diferentes fuentes, en donde puedan obtener los tipos de suelo y con ello analizar cuáles son los suelos que me van a permitir esa infiltración, que debemos de pronto protegerlos, y aquellos suelos que son, pues, permeables, ¿no? Para en las zonas de cabecera de cuenca, ya ir definiendo también qué zonas son las que tenemos que proteger dentro de nuestra cuenca. Bien, entonces, bueno, aquí por ejemplo se ha bajado lo que vendría a ser esta cuenquita del río Mashcón para recortar esta zona y ir observando, ¿no? En este caso, pues, es un tema me está enfocado en otro tema, que es riesgos, pero también vamos a ver riesgos más adelante, ¿no? Como decíamos ayer, riesgos de inundación, riesgos de sequías. Y estamos recortando aquí, jalando el shape de pronto para recortar la data de solo esta zona y descargarla. Hay tutoriales también en el internet varios para hacer este proceso. Y como podemos evidenciar en la imagen, por ejemplo aquí,